Bueno Nakamas, interrumpo esta parte del video solo para decirles que el 54,6% de ustedes no está suscrito al canal. ¿Cómo es posible este suceso? Suscríbanse y activen la campanita. No les cuesta nada, solo es un simple clic. Ya dejando esto a un lado, disfruten el video. Hola Nakamas, aquí Teorías Crypt trayendo un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que ninguno de los animes e imágenes utilizados en este video no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos autores. Me apoyarían mucho suscribiéndose al canal, dando me gusta al video, y comentar para que el video se recomiende. Ya dejando esto a un lado. Disfruten el video. Empieza. Capítulo 9. Cuando Jin despertó vio un techo desconocido. ¿Qué pasó? Pero luego lo recordó. Don, gritó cuando se despertó de golpe, se quitó las mantas y miró a su alrededor. Lo último que vio fue la cabeza separada de su ex capitán antes de colapsar por el cansancio. Era una habitación estándar con algunas camas, y aparte de él, un espadachín de cabello verde también estaba roncando en una de las camas, las otras camas permanecían vacías. Jin salió de la habitación. Escuchó una pequeña conmoción en los pisos inferiores, como si hubiera una fiesta. Ahora que estaba despierto, se estremeció ante el dolor en todo su cuerpo. Su cuerpo estaba casi cubierto de vendas, el pelirrosa le hizo un número. Y su estómago rugió. ¿Entonces estás despierto? Era Sanji quien tenía un plato de comida encima. El capitán me dijo que te despertara y te diera de comer, pero parece que ya estás despierto. Luego, el hombre caminó hacia una mesa cercana. Tómalo y cuando te sientas mejor baja. Espera, ¿Don está realmente muerto?, preguntó Jin. ¿Qué te importa? Lo último que te dijo, antes de intentar hacerte volar, fue despedirte de tu deber como vicecapitán. Dijo Sanji suspirando, realmente necesitaba fumar para esta conversación. Pero, por desgracia, se le prohibió ese acto. Eso, quiero conocer a Luffy. Dijo Jin mientras miraba hacia abajo. Sanji levantó una ceja. Puedo preguntar para qué, porque si planeas atacar, Luffy tenía sus peculiaridades, pero como su nuevo compañero de tripulación, haría todo lo posible para no causar ningún daño a su capitán. Aunque el chico no necesitaría ninguna ayuda con su fuerza. Realmente le hizo preguntarse cómo un niño como él, que era del blues, podía enfrentarse al Miaut sin orinarse en los pantalones. Mientras Zoro se mantuvo firme y sobrevivió a Miaut, Luffy fue aún más impresionante. ¡No! Quiero agradecerle, dijo Jin mirando a Sanji a los ojos. Podría haber servido a un capitán desagradecido, pero soy un hombre que muestra su agradecimiento. Luffy me salvó la vida allí, el niño de cabello rosado habría sobrevivido a la explosión con su fruta del diablo, pero yo habría estado muerto. No quería perder a un posible compañero de tripulación. Jin saltó hacia adelante, mirando hacia atrás era Luffy. ¿Cómo puedes hacer eso? Sanji puso los ojos en blanco. Y la gente lo llamó rápido. Jin se dio cuenta de que Luffy estaba ahora al frente. Gracias, no sé qué más decir, no lo menciones. Él dijo. Pero quiero unirme a mi tripulación, su tripulación anterior está un poco muerta. Bueno, Don Krieg está muerto, y algunos civiles en el barco llamaron a los marines para que se ocuparan del resto de su tripulación. Tenían un historial desagradable de crímenes, mientras que tú no eres una excepción. Pero no puedo ver tus talentos desperdiciados tras las rejas, tuve que esconderte aquí y vendarte, técnicamente te salvé la vida, y también te salvé de la prisión. Luffy dijo. Ahora, no estoy diciendo que tengas que unirte a mi tripulación por eso. Sin presión y todo, pero por favor. Sanji sudaba, su capitán estaba engañando a un expirata para que se uniera a su tripulación. Y parecía estar funcionando. Está bien, entonces estaré bajo tu cuidado, capitán. Dijo Jin, mientras chorros de lágrimas brotaban de sus ojos. Siempre soñó conseguir a alguien como Luffy. Con gran ambición y fuerza para respaldarlo. Sí, Luffy luego puso su mano sobre el hombro de Jin y abrazó al hombre a su costado, mientras también atraía a Snagi hacia él. Ahora, vayamos a la fiesta. Sanji ya sentía una pequeña sonrisa en su rostro. Este viaje no sería aburrido. Cuando Jin bajó, los jefes y el resto del equipo de Luffy se mostraron un poco cautelosos, pero Luffy logró tranquilizarlos. A Jin no le gustaban las fiestas, pero sí disfrutó del festín. Aunque parecía que necesitaría cambiar sus hábitos alimentarios, parece que su nuevo capitán estaba totalmente a favor de la salud. Según su cita, el alcohol y los músculos no se mezclan bien. De todos modos no era un gran bebedor. Pero Jin no fue la única que se sintió incómoda en la fiesta.
Nami también lo estaba pasando mal, incluso estaba tratando de evitar activamente a Luffy. Ahora que la fiesta estaba en camino y Luffy estaba disfrutando de la fiesta, Nami se escapó del Baratie y se subió a un pequeño bote que encontró. No quería molestar más a Luffy. Luffy sabía de ella, sabía de Arlong. De ninguna manera, ella podría pedirle ayuda ahora. Cuando subió al bote y tiró de la cuerda, casi se cae. Pero había alguien que la atraparía. Ten cuidado. Gracias. Dijo Nami, mientras se sentaba, poniendo su bolsa de tesoros cerca de ella. Aparte del dinero que recibió de Buggy, ella no robó ni un centavo de los piratas del sombrero de paja, incluso cuando Luffy dejó sin vigilancia la recompensa de los piratas de Krieg. Miró hacia atrás mientras el restaurante con forma de pez se hacía cada vez más pequeño ante su vista, mientras su pequeño bote se la llevaba. Voy a extrañar a esos tontos. Dijo suavemente. Yo también lo haré, especialmente el apuesto capitán del sombrero de paja. Sí, especialmente el apuesto capitán del sombrero de paja. Dijo con cariño, antes de parpadear y ver a Luffy sentado en el barco con ella, un trozo de carne gigante al que le estaba dando mordiscos. ¿Cómo diablos estás aquí? Gritó cómicamente. ¿Por qué no lo estaría? Dijo Luffy, terminando su comida y acabándose todo. Luego, de repente, entrecerró los ojos mientras se frotaba la barbilla. Nami, ¿estás tratando de ocultar algo? ¿A qué te refieres? Dijo, antes de suspirar. No podía mentirle a Luffy, él era demasiado inteligente para eso. Luffy, yo sé que sientes algo por mí, y créeme que es mutuo. Pero soy un hombre codicioso y no estaré satisfecho con una sola mujer, por muy bonita que sea. Luffy asintió seriamente antes de mirar a Nami, quien todavía estaba estupefacto. Aunque te falta mucho el área del pecho y el trasero, ¿por qué tú? Intentó golpear a Luffy solo para caer encima del chico cuando él se alejó. El barco era pequeño y los movimientos bruscos provocaban accidentes. Fufuzu, tratando de saltar sobre mí en el momento en que estamos solos. Luffy dijo con una sonrisa en su rostro. El abuelo me advirtió sobre mujeres como tú, esperaba que tuviera razón. Dijo moviendo las cejas. Nami se levantó de su pecho, con el rostro de un tono rojo intenso. Pero al cabo de un rato se echó a reír. Luffy también se unió a la risa. Después de la risa mutua, Luffy habló suavemente. ¿Entonces quieres mi ayuda? Nami miró a Luffy, él no estaba siendo, en realidad estaba siendo genuino al respecto. Y eso le atormentó el corazón. Y algo en ella le dijo que confiara en el chico. En la Baratie, darse prisa. Sanji ladró órdenes mientras los jefes se dirigían hacia el barco más pequeño, tratando de colocar las cosas de Sanji en la cocina del Going Marry. Vamos Sanji, simplemente estás enojado porque el capitán tiene una cita. Usopp se rió del amor cocinero, mientras también llevaba los suministros de comida que necesitarían al barco. Pero una mirada fulminante del cocinero fue suficiente para alejarlo. Las órdenes del capitán eran claras. Llegaran a las Islas Konomi con su barco, y él y el navegante iban a una pequeña cita. Pero Usopp tenía la más mínima idea de que las cosas no eran así. Su siguiente objetivo era un grupo pirata llamado Piratas de Arlong, aunque podría asustar a cualquier otra tripulación pirata en East Blue, Usopp confiaba en que esta sería otra pequeña actividad para ellos. ¿Qué quieres decir? Dijo Sanji, con los ojos llenos de agua. Solo estoy preocupado por Nami-san. Lloró y apretó el puño. Y mi querido capitán. Dijo mordiéndose los labios. Adelante, tenemos que alcanzar al capitán, dijo Jin mientras cojeaba hacia el barco con la ayuda de Koby. Jin era el único que conocía la ubicación de las Islas Konomi y fue puesto a cargo de llevar al resto de la tripulación allí. La única persona que no estaba trabajando era Kuina, a quien le regalaron té y bocadillos para mantenerla ocupada, y Zoro y Sparky que estaban durmiendo una siesta en el barco. Incluso Honi y Yosaku estaban trabajando duro. ¿Crees que el capitán y Nami están bien? Preguntó Sanji, estaba dentro, cocinando una comida de arroz, carne y brotes de soja para ellos. Lo más probable es que se hayan perdido la cena, ya estaba oscureciendo, llegarían a la isla mañana por la mañana. Es posible, pero claro, el capitán Luffy sabe cocinar, y puede pescar igual de bien, pero en un bote pequeño, puede ser difícil. Pero claro, se fueron hace unas horas y Nami es excelente navegando. Las aguas, tal vez ya estén en la isla. Respondió Koby, recuperado de la batalla. Koby todavía se estaba acostumbrando a sus frutas y ahora, debido a los poderes de las frutas, todos sus poderes de batalla cambiaron, por lo que optó por aprender de Sanji sobre las patadas y su juego de pies.
Sanji también estaba interesado en cómo Koby incorporaría su estilo de pierna negra con su fruta y ofreció algunos consejos. Lo que concluyó con una patada en el trasero de Koby, literalmente. Con los poderes de Koby, Sanji no necesitaba reprimirse tanto, y Koby parecía abusar de sus poderes. Lo que Koby necesitaba ahora era enfrentarse a oponentes de todo tipo y desarrollar su estilo de lucha. Fue bueno que casi todos los miembros de la tripulación fueran más fuertes que él y usaran diferentes estilos, le resultará más fácil encontrar su propio estilo de lucha. Solo ha pasado un día desde que ocurrió el incidente y Koby obtuvo sus poderes, pero el niño estaba ansioso por esforzarse. Se fijó un objetivo elevado. Quería ser un héroe, no sabía cómo lo lograría como pirata, pero lo haría posible de alguna manera. Y necesitaba fuerza para ello. Además, Koby también parecía tener conocimientos sobre comida y cocina. Lo que llevó al jefe a pedirle ayuda al niño, aunque Koby no estaba cocinando nada, solo le pasaba los ingredientes al jefe. No sé mucho sobre las islas Konomi, pero recuerdo haber oído que no tenían mucha presencia marina. Aún así, Alvida todavía las evitaba debido a los rumores sobre Sauto o Tarlon. Dijo Koby, mientras ayudaba a Sanji. El cocinero tarareó. ¿Es otro tipo como Krieg? No, él es lo que llamarías Fishman. Y dicen que son 10 veces más fuertes que los hombres normales. Dijo Koby, ahora después de ver muchas cosas en su pequeño viaje, se estaba acostumbrando a ser escéptico ante los rumores. A menos que otro señor de la guerra pase por allí, deberían estar a salvo, probablemente. ¿Sabes algo de ellos? Sanji sonrió, sé de sirenas. Koby se rió entre dientes con cautela, sí, sabrías de ellos. Él murmuró. Espera, ¿dijiste Arlon? Preguntó Honey mientras entraba a la cocina, cerrando la puerta de golpe. ¿Como en Sauto o Tarlon? ¿O realmente ahora? Dijo Sanji, sin interrumpir el pánico en el dúo de los espadachines. No me digas que es hacia donde vamos, hermano mayor, dijo Yosaku detrás de Honey. Arlon es un Gyojin de Grand Line. No es humano. Por ahora, está muy por encima de la clase mía y de Honey. Pero luego, al pensar en el resto de la tripulación, su confianza aumentó. Pero estoy seguro de que podemos manejarlos. No daremos marcha atrás ante algún rechazo de Grand Line. Los oídos de Sanji se animaron con la mera mención de Grand Line, para otros podría ser un lugar para el desastre, pero para él, era como su hogar, a pesar de que técnicamente era de North Blue, la mayoría de las veces tenían que mudarse. Bueno, al menos él y su madre, hasta que su supuesta familia los encontró. El puño de Sanji se apretó ante ese recuerdo. Pero sabía que todavía no era lo suficientemente fuerte. Vi a Nami sorprenderse ante la mención de Arlon, ofreció Koby, sacando al jefe de sus pensamientos. Me temo que ella está mezclada con él de alguna manera si es hacia donde se dirige. ¿Crees que tiene una historia con él? Sanji miró a Koby, bueno, si veo que ese supuesto pez intenta dañar a Nami, entonces estará en serios problemas, pero, de nuevo, con lo mucho que el capitán se preocupa por su tripulación, puedo imaginarlo muy lejos. Peor si las cosas llegan a eso. Aunque a Sanji puede que no le guste la idea de que Luffy esté a solas con Nami. Pero por cómo vio actuar a Luffy, era un hombre en quien se podía confiar. No dejaría que Nami saliera lastimada. Luffy tenía un aire a su alrededor que hacía que la gente confiara en él. Nami estaría a salvo con él, eso era seguro. Estoy preocupado por ella, admitió Sanji, aunque no hubo ningún cambio en su carácter. No conozco mucho a Nami, ni tampoco mucho sobre mi nuevo capitán, pero confío en él. No seguiría a nadie. Bueno, el capitán podría estar, sin encontrar las palabras. Luffy alrededor la mayor parte del tiempo, pero en situaciones serias, puedes contar con él para respaldarte. Koby asintió, esa también fue la razón por la que me uní a él. Sí, pero dijiste que querías ser marine. Cambiaste de opinión. Dijo Honey. Bueno, Luffy tiene ese efecto en la gente. Dijo Yosaku. Koby luego se animó, oye, entonces, ¿por qué no te unes a nuestro equipo? Quiero decir, ustedes son geniales y saben un montón de cosas, apuesto a que incluso podrían hacer que la mayoría de los Gyojin corran por su dinero. ¿Quiénes nosotros? Honey miró a Yosaku, pero no nos invitaron al equipo, pero no nos importaría seguir a un hombre como Luffy. Yosaku asintió, sí, no somos tan fuertes en el gran esquema de las cosas. Sanji inclinó la cabeza, ¿por qué no le pides a Luffy que se una a la tripulación? Se puede ganar fuerza en la gran línea, está el Aki, luego 6 técnicas navales e incluso frutas del diablo, no tengo nada que decir en esto, pero creo que si eres lo suficientemente valiente como para preguntarle a Luffy, él no lo rechazará por completo.
Sí, deberías preguntarle al capitán, tal como está, es posible que se haya olvidado de pedirte que te unas a su tripulación. Kobe dijo. Bueno, a menos que tengas planes de establecerte en el Azul del Este, ¿por qué no navegar con nosotros? Honey y Yosaku pensaron por un momento y asintieron. La próxima vez le preguntarían al chico de goma, aunque tenían un poco de miedo de ser rechazados. De todos modos, dijiste que Arlon es de Grand Line, ¿verdad? ¿Tienes más información sobre él? Tiene la mayor recompensa de cualquier pirata en el área, asintió Yosaku. Vale 20 millones, pero honestamente no estoy seguro de cómo se compara eso con algunos en Grand Line. Sin embargo, una vez navegó con un señor de la guerra. ¿Un señor de la guerra? Preguntó Kobe. Uno de los 7 señores de la guerra del mar, los piratas autorizados por el gobierno mundial para luchar por ellos. Espera, ¿no es Niauk un señor de la guerra? Se estremeció al pensar que, si el hombre quisiera, su viaje ni siquiera llegaría a la gran línea. Tuvieron suerte de que Luffy tuviera algunas conexiones con Shanks. Era casi divertido como un pirata novato de East Blue, que se consideraba el mar más seguro, tenía tantas conexiones con los peces gordos. Honey y Yosaku asintieron. Sí. Y eso confundió un poco a Kobe. ¿Por qué alguien se convertiría en señor de la guerra? ¿No trabajan para el gobierno? ¿Por qué los piratas trabajarían para el gobierno? Estoy seguro de que cada uno tiene sus propias razones, dijo Sanji. Pero sobre todo es porque el gobierno les da rienda suelta para hacer lo que quieran siempre y cuando sigan algunas de sus órdenes, es un sistema desordenado. Seguro que se aprovecharán de él. Puedo ver muchas maneras en que alguien puede aprovechar eso, dijo Kobe, mirando hacia abajo. Los defectos de los marines son demasiado audaces para pasar desapercibidos. Entonces, su decisión de unirse a Luffy fue mejor que unirse a esa organización. Hay algunos otros que han aparecido en el periódico, dijo Sanji, animándose. He oído hablar de Boa Hancock, la que dicen ser la mujer más bella del mundo. Sanji casi arrulló ante el nombre. Kobe le sudaba a la cocinera del amor. Luego está Gecko Moria. Se supone que solía ser rival de uno de los 4 Yonko. Honey dijo. También está Crocodile, se suponía que había luchado contra Barba Blanca. El último que conozco es Jinbei, un Gyojin. Jinbei es quien navegó con Arlon, asintió Yosaku. El rumor que forma parte de su acuerdo para convertirse en señor de la guerra era la libertad de Arlon y algunos de sus antiguos tripulantes de la prisión marina Impel Down. Eso fue hace casi una década y Arlon ha estado escondido aquí en East Blue desde entonces. Kobe frunció el ceño. Así que básicamente se rindió y vivió aquí escondido en el azul. Básicamente sí, dijo Sanji, la gran línea es un lugar aterrador, tengo experiencia en ese departamento. Dijo riéndose para sí mismo. Kobe tenía los ojos muy abiertos, ¿has estado en Grand Line? Honey y Yosaku también se sorprendieron. Más bien me echaron de allí, el viejo, Zef, me encontró allí, tuvo que perder una pierna para salvarme de algunas personas muy malas. Dijo, su estado de ánimo un poco amargo al pensar en ese día. Su madre podría haber dado su vida para protegerlo de su supuesta familia, pero su enfermedad empeoró y falleció. Toda esa carrera fue en vano, ya que su padre ya lo había considerado indigno y lo había dejado morir. Tuvo que perder una pierna solo para salvarme, vaya, dijo Honey, no sé qué decir. Dijo Yosaku. El chef Zef es genial. Dijo Kobe, haciendo reír a Sanji, mientras revolvía el cabello del pirata de cabello rosado. Bueno, eso es lo que hace. Mientras que mi verdadero padre me abandonó, pero sus enemigos no querían nada más que matarme, habría perdido la vida ese día. Zef me salvó y encontré otro padre, que resultó ser mejor que mi original. Dijo el rubio con cariño. Soy un hombre con problemas paternos. Se rió de su propio chiste. Los demás no sabían qué decir. Pero luego tuvimos que pasar hambre durante un mes entero en el cinturón de almejas, hasta que nos rescataron, fue un poco desagradable, pero también nos dio la valiosa lección de la comida. Que todos se lo merecen, sin importar lo malos que sean. Con eso terminó de cocinar. La cena estaba lista. Pero luego fueron interrumpidos cuando todos escucharon un sonido. Mugir. ¿Qué fue eso? Dijo Sanji, frunciendo el ceño saliendo de la cocina. ¿La cocina estaba una vaca? Se preguntó Yosaku. ¿Por qué una vaca estaría aquí en el océano? Preguntó Kobe. Casi como si respondiera a la pregunta de Kobe, el barco se balanceó y una oleada de agua creció desde el lado de babor. La gravedad eliminó el bulto, dejando una vaca grande y blanca con manchas verdes y un aro dorado en la nariz para mirarlos. ¿Qué es eso? Honey gritó, buscando sus armas. Monstruo marino.
gritó Kobe, presionándose contra la pared. Rey del mar. Yosaku lloró. Pensé que habíamos dejado esas aguas. Mugir. Sanji por otro lado tenía una expresión pensativa. Chasqueó el dedo, un rey del mar, variante de vaca, ahora estoy realmente interesado en lo que puedo hacer con ti. Con eso se movió, su pierna se rompió, pateando a la bestia en un lado de la cara. El rey del mar cayó de espaldas al agua, enviando un diluvio de pseudolluvia sobre el barco. Este tomó represalias de nuevo, pero Sanji estaba dándole una paliza. «Wow», murmuraron juntos Yosaku, Kobe y Honey. De todos modos, ya se acabó la comida, anunció Sanji, mientras el rey del mar apenas estaba consciente. Pateando negro y azul. Kobe fue quien preguntó, ¿vamos a comer eso? ¿Por qué no? La carne del rey del mar es mi especialidad, déjame coger mis cuchillos, dijo Sanji parándose encima de la cara del rey del mar. Mugir. El rey del mar palideció. Kobe se sintió un poco mal por la pobre. Podemos atarlo y dejar que se vaya a casar, sugirió. Sí, podríamos llegar rápido a Big Sis Mami de esa manera. Pensó Yosaku en voz alta. Gran idea. Sanji se volvió hacia el rey del mar, que ya estaba sacando una cuerda de algún lugar. Muy bien, vaca. Si no quieres que te comamos, sé útil y llévanos hacia allí. Señaló hacia adelante. La conmoción hizo que el resto de la tripulación saliera afuera, y Jin, Usopp, Zoro y Kuina tuvieron reacciones diferentes. Sparky simplemente parecía estar aburrido, y al ver al rey del mar se le hizo la boca agua. Sanji al ver esto, dijo, lo siento, Sparky. Dijo, señalando a la vaca, necesitamos usarlo para el viaje, tengo un poco de carne de rey marino en el refrigerador, te la freiré. Sparky pareció decaer por un momento, antes de animarse. Saltando sobre el hombro de Sanji, dándole palmaditas en la cabeza para apresurarse y preparar comida nuevamente. La cocinera del amor se rió del ansioso mono. Usar el rey del mar para impulsar su barco a través del agua fue la mejor decisión que tomó la tripulación parcial. Después de la cena, Sanji se aseguró de alimentar también a la vaca marina y de un pequeño descanso, aunque la pobre bestia se quedó sin resistencia muy rápidamente por tanto tirar. La fatiga creciente comenzó a pasarle factura a la pobre vaca cuando las islas Konomi aparecieron a la vista. Todos apenas tuvieron tiempo de gritar antes de volar del agua al aire, y su barco fue lanzado al aire sobre la tierra. El barco parecía navegar a través del aire vacío, encontrando solo resistencia del aire. Los residentes en el barco se prepararon para el impacto. Going Marry podría sobrevivir a esto, pero sufriría muchísimo daño. No, vamos a morir. Gritó Usopp, aferrándose al barco con toda su vida. Para que lo sepas, todo es culpa tuya, cocinero de mierda, se quejó Zoro mientras se aferraba al barco. ¿Cómo es que es culpa mía? Se quejó Sanji, está bien, tal vez sea culpa mía, pero pensándolo de nuevo, debería haberle prestado más atención al rey del mar. Pero no sabía que el barco volaría. Prepárense para el impacto. Kobe llamó. Todos se prepararon para un choque. El barco iba a chocar contra el suelo, y se detuvo, bastante repentinamente, pero por alguna razón no fue como si se aplastara. Pero la parada repentina hizo que los ocupantes del barco salieran volando. Todos aterrizaron en el suelo, solo Kuina, Sanji y Zoro pudieron sostenerse del barco, el resto chocó contra el suelo de cabeza. La mitad superior de Usopp incluso quedó enterrada bajo tierra. ¿Están todos bien? Kobe jadeó. Pequeño hermano Usopp, te tenemos. Honey y Yosaku llamaron sacando al pirata de nariz larga del suelo. Sin embargo, no parecía herido, el duro entrenamiento después de su viaje lo había endurecido bastante. ¿Hay alguien herido? Sanji jadeó, mirando a su alrededor. Kuina Swan, ¿estás bien? La señora en cuestión estaba bien, al igual que el resto de la tripulación. Aunque tuvieron la suerte de que el Going Marry se rompiera bajo la presión de navegar por el suelo. El barco, Usopp miró a su alrededor y suspiró cuando no encontró ningún daño. El barco se veía completamente bien, casi como si toda esta terrible experiencia no hubiera sucedido. Y el barco ya estuvo aquí desde el principio. Pero algo salió de debajo del botín. Bueno, es bueno que hayan llegado. Era Luffy, aunque la mitad de su cuerpo estaba debajo del barco. Captain. ¿Te atropellamos? Saludó Kobe, entrando en pánico cuando vio a Luffy debajo del Marry. ¿Estás bien? No te matamos, ¿verdad? Estoy bien. Dijo Luffy, saludó casualmente, sacando el resto de su cuerpo del barco y sacudiendo su ropa. Nadie pareció preguntar la lógica detrás de cómo Luffy salió ileso. Ella pesa bastante, casi me entierra allí. Espera, Luffy, ¿atrapaste el barco? Preguntó Usopp.
Algunos pensarían que la pregunta es estúpida, pero con lo intacto que estaba el Going Marry, era casi como si alguien lo hubiera atrapado antes del impacto. Como si lo hubieran atrapado en brazos, antes de que hiciera el impacto. Sí, dijo, sacudiéndose la ropa. También los atrapé justo a tiempo, el barco habría sufrido bastante daño si no hubiera sido detenido. Casi todos los miembros del equipo tenían cierto nivel de sorpresa en sus expresiones. Y Sparky pareció feliz de ver a Luffy y saltó sobre su hombro. «Qué bueno verte, amigo». Luffy se rió entre dientes, pero los he estado esperando durante algunas horas, no pensé que llegarían aquí tan rápido. Dijo que Nami era una navegante rápida, con ella cualquier viaje, incluso en un pequeño bote de remos, sería más rápido de lo normal. Pero es bastante tarde, así que demos por terminado el día. Deberíamos atacar a Arlong a primera hora de la mañana. ¿Arlong está realmente aquí?, preguntó Jin. ¿Qué pasa con Nami?, preguntó Sanji. Ella está mezclada con él. ¿No viste su tatuaje en el hombro?, respondió Zoro. Estoy bastante seguro de que ella es miembro de su tripulación. Luffy levantó una ceja divertido, parece que nuestro espadachín verde no está tan despistado después de todo. Zoro estaba a punto de repetirle a Luffy, pero fue interrumpido. Nami nunca sería parte de Arlong, dijo Sanji con convicción. Oh, pero lo es, dijo Luffy, rompiendo la convicción del cocinero. Pero ella está bien ahora. Nami nunca haría eso, ¿verdad?, dijo Sanji. ¿Nunca haría qué? Nami se acercó con una expresión de desprecio en su rostro. Se había cambiado la camiseta y ahora llevaba una especie de sujetador deportivo verde. Luffy quería que Nami confiara en él. Y parece que el último acto fue suficiente para pedir ayuda directamente. Luffy podría haber derrotado a los piratas pescadores ahora mismo, pero Luffy quería hacer un espectáculo ante los aldeanos. Y sería excesivo para los piratas aquí, por lo que guiaría a sus compañeros de tripulación más débiles para luchar contra ellos. Si iba a hacer el bien, ¿por qué no hacerlo a plena luz del día y atribuirse el mérito? No era ningún Robin Hood, y los marines definitivamente intentarían robarse el crédito si atacaban de noche y no había nadie allí para ver el hecho. Ahora Luffy estaba totalmente a favor de su primera recompensa, pero también quería que fuera mucho más que la primera recompensa de Ace, lo que él era su hermano, por supuesto, habría rivalidad entre hermanos. Mientras Nami caminaba hacia la luz de la luna, él parpadeó. Parece que mientras exploraba las islas, Nami había regresado a casa y se había cambiado. Y ella se veía bastante bien en eso. Oye, ¿qué pasó con la camiseta que te pusiste? Nami miró a Luffy confundida ante la extraña pregunta. Dijiste que no te gustaba, así que me lo quité. Ella se encogió de hombros. Luffy se frotó la barbilla pensativamente. Entonces, seré honesto contigo, tampoco me gustan tus pantalones, ni tu sostén. ¿Por qué? Ven aquí. Nami exhaló fuego como un dragón mientras comenzaba a perseguir a Luffy. Sparky, que también estaba sobre su hombro, se rió junto con Luffy mientras los ahuyentaban. Espérame Nami y Suaan. Con eso Sanji también se fue. Sus pies crearon una nube de polvo mientras ella perseguía al navegante. El resto de la tripulación se quedó estupefacto. Bueno, eso pasó, dijo Zoro, encogiéndose de hombros. Yo diría que atraquemos el barco, pero no es necesario que hagamos eso ahora, viendo el Going Marry en el suelo. Entonces, voy a salir por el día, ya escuchaste al capitán, tenemos que atacar a los piratas de Arlong mañana. Con eso saltó al barco. Por supuesto, todos los demás miembros tenían la sospecha de que Zoro estaba poniendo otra excusa para tomar una siesta. Voy a explorar la isla, dijo Kuina, saltando del barco. Kobe se encogió de hombros, yo también entonces. Los demás se encogieron de hombros, mientras algunos se unieron a Kuina, otros permanecieron en el barco. Luffy se detuvo frente a un huerto. Dentro del huerto había una pequeña casa de madera con un porche. Oye, oh. Nami también dejó de perseguirla una vez que descubrió que en realidad estaba frente a su propia casa. Y esta vez, su hermana podría estar dentro. En realidad no llegó aquí, se había colado en la casa de Arlong, donde vivía la mayor parte del tiempo dibujando mapas. Ella tomó sus cosas de allí. La mayoría de las veces, en realidad ella no venía aquí, este lugar le traía recuerdos, y además su hermana y Genzo siempre intentaban convencerla de que dejara Arlong. Pero ahora que lo pensaba, ya no necesitaba evitar ese lugar. Nami estaba segura de que Luffy y el resto podrían lidiar fácilmente con los pescadores. Sus pensamientos se rompieron cuando cierta rubia llegó allí. Estoy aquí Nami y Suaan, dijo Sanji, deteniéndose frente a ella, casi asustándola.
Luffy y Sparky se rieron de las reacciones, y la conmoción afuera hizo que el único residente adentro saliera. Era una mujer de cabello corto, azul y varios tatuajes alrededor de su brazo derecho y clavícula. Estaba vestida con un top corto azul que hacía juego con su cabello y mostraba su figura, y un par de jeans. Ella también tenía ojos azul oscuro y un pañuelo rojo. Luffy parpadeó, mientras Nami era la belleza de la escuela de primera clase, Nico Hot parecía una modelo, y a diferencia de su hermana ella estaba haciendo las maletas. Tanto en la parte delantera como en la trasera. Y sus tatuajes solo la hacían parecer aún más apetitosa, no, quiero decir atractiva. Sanji instantáneamente se desmayó ante ella. Oh, cariño. Tu belleza no conoce límites. Ni siquiera un grupo de hombres pez podría impedirme ayudar a una mujer como tú. Gracias. Respondió ella, volteándose para ver a Nami y abrió mucho los ojos. Nami, ¿cuándo regresaste? Nami miró a su hermana y sonrió con cautela. Hola hermana. Luffy actuó sorprendido. Oh, entonces ella es tu hermana, ¿también es navegante? No, pero no pudo terminar la frase cuando Nojiko le dio un golpe en la cabeza. Au, ¿para qué fue eso? Entonces no fue un sueño, dijo Nojiko. Así no es como se controlan los sueños. Nami protestó. Por cierto, ¿quiénes son tus amigos? Preguntó la chica dirigiéndose a los demás. Nami suspiró y señaló con el pulgar a Luffy. El musculoso es Luffy, puede parecer estúpido y simple, pero no caigan en sus encantos, es un pirata muy malo. El mono en su hombro es Sparky, y el rubio es Sanji, es cocinero y muchachos, este es mi hermana Nojiko. Hablando de cocineros, ¿cenaron ustedes? Porque tengo mucha hambre. Dijo Luffy. Sanji se dio la vuelta y se movió entre las dos damas. Si es la cena, puedo prepararla para ti. Sí, vamos a cenar. Dijo Luffy, mientras entraba a la casa, seguido por Sanji. Espero que no te molestemos. Ahora, ¿dónde está la cocina? Dijo Sanji. Nojiko miró a los supuestos amigos de Nami que entraron a la casa. Son un grupo animado, ¿no? Dijo Nojiko, pero luego parpadeó cuando vio a algunas otras personas frente a su casa. ¿También son tus amigos? Nami giró su cabeza hacia un lado. Oigan, ¿cómo llegaron aquí? Ella preguntó. Kuina se encogió de hombros, no sé, estaba tratando de explorar la isla y llegué hasta aquí. Ella se encogió de hombros. Soy bueno con las direcciones. Kobe, Jin y Usopp también estaban confundidos. En un momento caminaban detrás de Kuina, y al momento siguiente estaban aquí, frente a Nami. Ahora, ¿dónde diablos está el agua? Refunfuñó un espadachín de cabello verde, saliendo de uno de los jardines del huerto. Pero luego se detuvo y miró al resto. Oigan, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Deberíamos ser nosotros quienes preguntemos eso, gritaron Kobe, Jin y Usopp al unísono. ¿No dijiste que tomarías una siesta o algo así? Kuina preguntó confundida. Sí, pero luego fui a la cocina a buscar agua para beber y me perdí, dijo refunfuñando. ¿Te perdiste dentro del barco? Preguntó Kobe. Bueno, eso lo explica. Dijo Kuina, asintiendo mientras se cruzaba de brazos. El resto la miró, si hablaba en serio. Oigan, chicos, entren, Sanji casi ha terminado de cocinar, dijo Luffy desde el interior de la casa. Bueno, el capitán está llamando, dijo Zoro, casi toda la tripulación estaba aquí. Entremos. Dijo, alejándose de la casa. Ese es el camino equivocado. Mientras esto sucedía, nadie vio que cierto Gyojin había notado al grupo desde detrás del árbol. En camino a casarse. Oye, ¿dónde está el hermano mayor Zoro? Preguntó Holly. Él estuvo aquí hace un momento. Dijo Yosaku, confundido. Se quedaron solos para vigilar el barco. Mientras cenaban, también hablaban de cosas. Aunque con la excepción de Luffy y Nami todos cenaron, las habilidades culinarias de Sanji pueden incluso hacer que una persona con el estómago lleno tenga hambre. Sus habilidades eran demasiado feroces. Mientras cenaban, Nami también presentó al resto del equipo. También le explicó a su hermana que Luffy y la tripulación se encargarán de todo. Y de hecho hizo que Nojiko rompiera a llorar, incluso dándole a Luffy un abrazo salvaje y un beso en la mejilla. Al principio, Sanji se enojó porque Luffy la hizo llorar, pero luego rápidamente se puso celoso y comenzó a llorar cuando Nojiko lo besó. El pobre cocinero no tiene juego. Otra que sorprendentemente también se puso celosa fue Nami, aunque no sabía por qué. Y nadie pareció darse cuenta. Nojiko y Nami hablaron sobre su madre adoptiva Belimere, el sueño de Nami de dibujar un mapa del mundo, la llegada de Arlong, la muerte de Belimere y el trato de Nami con los pescadores para recuperar su aldea.
Al final de la historia, Kobe, Usopp y Sanji estaban llorando y este último divagaba sobre cómo Nami era tan valiente como hermosa. Zoro y Jin guardaron silencio, el primero porque así era él y el segundo porque había visto y oído cosas peores. Eso no significaba que no simpatizara, pero sucedieron cosas malas. Tenemos que ayudarla. Kobe reafirmó ahora que conocía toda la historia. Esos hombres pez, son monstruos. No todos los Gyojin. Luffy, que no habló durante todo el tiempo, finalmente habló. Bueno, hay otra historia sobre por qué Arlong podría haber terminado de esa manera, todas las cabezas se movieron hacia el chico del sombrero de paja. No intentaré justificar los actos de Arlong ni nada de eso, pero los pescadores en general no son tratados tan bien en la gran línea. Con eso Luffy comenzó su propia historia. De cómo se discriminó a los Gyojin y de cómo su isla estaba constantemente amenazada antes de que Barba Blanca se apoderara de ella. Cómo los dragones celestiales cazaban sirenas para su propia diversión y las subastaban en el archipiélago Sabaody. Eso es horrible, añadió Kobe. Pero ningún Gyojin se opuso a eso, Luffy asintió, lo hicieron. Y un hombre se destacó entre ellos. Su nombre era Fisher Tiger. Dijo. Por lo que me dicen las fuentes, Arlong estaba con la tripulación de Fisher Tiger, los piratas del sol. Aunque mi información puede estar equivocada. Tome toda mi información con un grano de sal, no sé si mi información es 100% correcto o no. Se obtuvo principalmente de rumores. Luffy añadió la última parte porque este mundo era un poco diferente del mundo de One Piece que conocía. Entonces las cosas podrían cambiar un poco. Los ojos de Nami se abrieron al darse cuenta, la marca que tenía Fishman era la del sol. Luffy la miró y añadió la parte. Verás, Fisher Tiger era originalmente un esclavo de los nobles del mundo y le pusieron una marca de esclavo, su marca solar podría ser originalmente para ocultar eso. Pero quién sabe, Nami miró su propio tatuaje, con el puño cerrado. ¿Era ella una esclava de Arlong? Luffy no habló nada, así que continuó, Fisher Tiger era un gran hombre. O un gran Gyojin. Luffy dijo. Él buscaba la libertad, tanto es así que, lideró un ataque a la llamada Tierra Santa de los nobles del mundo, liberando a muchos esclavos en el proceso. Espera, ¿alguien realmente atacó a Mer y Geoise? Dijo Sanji un poco sorprendido. En realidad, sabía sobre la discriminación de Fishman, pero esto era nuevo. El chico del sombrero de paja asintió. Sí, pero mantienen el incidente en secreto. Luffy dijo. No quieren darles a los piratas ni a los revolucionarios ninguna idea de hacer lo mismo. Pero si Fisher Tiger es tan bueno, entonces ¿cómo es que Arlong se volvió así? Nojiko fue quien hizo esta pregunta. Bueno, Arlong podría haber sido una manzana podrida. Como los nobles mundiales representan lo peor de la humanidad, piensen Arlong como lo peor de Fishman, no todos los Fishman son iguales que los humanos. A Nami y Nojiko les resultaba difícil de creer, pero Nami confiaba en Luffy y Nojiko no expresó su opinión. Ambas niñas todavía recordaban cómo Arlong mató a su madre a sangre fría. Pero claro, no todos los Fishman los trataban mal, Nami recordaba a un Fishman de 6 brazos que era bastante crédulo e incluso intentaba salvarla de la ira de Arlong la mayor parte del tiempo. De todos modos, la historia cuenta que uno de los esclavos que Fisher Tiger salvó era una niña pequeña que necesitaba ayuda para llegar a su casa. El Gyojin vio esto como una oportunidad para ayudar a la pobre niña humana y fue allí con su tripulación, pero los marines ya había puesto una trampa allí, y Fisher Tiger fue asesinado y Arlong y el resto fueron capturados. Pero no es que su muerte importara, por supuesto, su muerte fue en vano. Fisher Tiger no murió en vano. Murió mientras intentaba protegernos. Ustedes, los humanos, lo mataron. Achan dijo cerrando la puerta de golpe con furia furiosa. Achan. Nami chilló. El resto de las personas que estaban dentro estaban en guardia, excepto unos pocos. Luffy, por otro lado, se sorprendió un poco, por lo que Fisher Tiger no murió por pérdida de sangre, sino mientras luchaba. Entonces este fue el cambio aquí, Bueno, lo retiro. Fisher Tiger fue un gran guerrero. Y su muerte fue grandiosa, y alguien tuvo éxito en su testamento, lamentablemente no eres tú, Fishman. Dijo Luffy sonriendo, levantándose de su asiento y caminando hacia el loco Fishman. ¿Sabes lo que hizo la chica que salvaste en aquel entonces? ¿Cuál era su nombre? Koala. ¿Sabías que está con el revolucionario que intenta derribar al gobierno mundial que mató al que alguna vez fue esclavizado y a su salvador Fisher Tiger? Su voluntad de la libertad sigue viva con ella. Ni Arlong ni su tripulación, incluso Jinbei está tratando de normalizar las cosas entre el hombre y Fishman.
Pero ustedes están jodidamente decepcionados. ¿Qué sabrías? Achan le gruñó al hombre. Actuando con todas sus fuerzas, diciendo que eres mejor que el resto, lo que Arlong está haciendo es casi similar a los nobles mundiales que más odiaba. Ustedes se están burlando de Fisher Tiger y sus ideales. Ni siquiera lo intenten. Mentir. Dijo Luffy, resoplando. Ustedes son un montón de decepciones. Arlong no es como, Achan quiso protestar, pero lo que dijo Luffy fue acertado. Lo que estaban haciendo estaba mal, incluso ahora Arlong está tratando de ocultar sus acciones a Jinbe. Porque él lo detendría. No es como que... ¿No quería Fisher Tiger poner fin al ciclo del odio? Dijo Luffy cruzándose de brazos. No tengo nada en contra de los de tu clase, en realidad, quiero a Jinbe en mi equipo en un futuro cercano. Estoy totalmente a favor de la libertad, pero lo que estás haciendo aquí está mal, ni siquiera intentes justificar la decisión de Arlong. Ustedes mataron a la madre de Nami, no esperen misericordia de mí mañana, porque será una masacre. Con eso Luffy soltó su haki. Recuperando el aliento del hombre pez, mientras caía sobre su trasero. Era como si la muerte se cerniera sobre él. Estaba aterrorizado por el hombre más pequeño. Luffy no quería dañar a Achan. Era mejor que el resto de la tripulación. Pero eso no significaba que no dudaría en matarlo si fuera necesario. Luffy sabía que no era moralmente correcto y no lo justificaría. Su primera prioridad era su propia tripulación, por encima del resto. Antes de venir aquí, todos ellos eran solo personajes animados, ahora eran reales, y actuaría de una manera que fuera mejor para él y su equipo. Ve y dile a Arlong, mañana habrá guerra, dijo fríamente Luffy, mientras se agachaba. Una guerra entre mi tripulación y la suya. No sé ustedes, pero les aconsejo que huyan si no quieren que los maten. Con eso, Luffy pateó al Gyojin en el pecho y lo envió volando, rompiendo la pared de la puerta hacia el océano que estaba bastante lejos de la casa. Luffy se movió, perdón por tu pared allí. Dijo tímidamente. Achan se arrojó hacia el mar, como Gyojin no tenía miedo de ahogarse, pero esa patada allí podría haberle roto algunas costillas. Ese chico de sombrero de paja era fuerte, y podía utilizar eso. El haki de Conquer, solo había visto a Fisher Tiger usarlo. El chico no era un oponente cualquiera. Tenía que advertir a Arlong. Pero pensando en Arlong, lo que estaban haciendo, estaba mal, era una pregunta estúpida. Por supuesto que lo fue. Odiaban a los humanos por lo que hacían, pero ni siquiera Fisher Tiger quería eso, quería poner fin al ciclo de odio. Pero aquí estaban, esclavizando a los humanos. Había una razón por la que Arlong intentaba ocultárselo a Jinbe. El señor de la guerra lo detendría si se enterara. Achan sabía que estaban equivocados, pero su rabia por la muerte de Fisher Tiger lo cegó. No solo él, sino también el resto de la tripulación de Arlong. Pero en su odio, se convirtieron en los mismos monstruos contra los que luchaba Fisher Tiger. El Gyojin de 6 brazos apretó el puño. Sus ojos derramaron una lágrima por su ex capitán, y la rabia y la vergüenza que estaba sintiendo en ese momento. Por ahora, ya no sabía qué estaba bien o mal. Decidió advertir a Arlong. El chico del sombrero de paja era fuerte, necesitan retirarse. O los matarán. Arlong desmenuzó el periódico que tenía en la mano. Apretó los dientes, ¿estás seguro de que este es el hombre? Achan asintió con gravedad, Arlong, creo que deberíamos irnos, él y su tripulación están con Nami. Él dijo, es fuerte, lo vi usar el haki del rey. Nosotros, ciérralo. Kurobi dijo, Kurobi era un Gyojin grande y musculoso cuya piel era de un azul más oscuro que la de su capitán y tenía cabello largo y negro en un peinado estúpido con algo de cabello sobresaliendo en 2 pequeños moños puntiagudos que apuntaban hacia adelante. La mayor parte de su cabello estaba recogido en una cola de caballo que le caía hasta las rodillas y su tatuaje de sol estaba casi completamente oculto a la vista en una sesión. Estaba vestido con un gi azul marino sujeto por un cinturón negro. 2 aletas crecieron de sus codos y parecían doler. Siempre te advertí sobre esa chica, ahora anda por ahí y llama al cazarrecompensas más famoso que tenemos en el trasero. Estoy seguro de que se llamó a sí mismo un pensamiento pirata, murmuró Achan. El periódico de hoy trataba sobre cómo el famoso héroe de Dawn Island salvó a los Baratie de los piratas de Crank. Había una imagen para respaldar con pruebas, cuando los marines vinieron a cobrar la recompensa. Incluso hubo algunas líneas sobre cómo se enfrentó a Mihawk en un pequeño enfrentamiento. Pero era solo un rumor ya que no había evidencia fotográfica. En realidad, lo que sucedió fue que los marines sabían que Krige había sido derrotado por el grupo pirata de Luffy.
Pero el grupo pirata de Luffy todavía no tenía una recompensa, y Morgan aprovechó esa oportunidad para promover a Luffy como un héroe. Lo cual le estaba dando dolor de cabeza al marine. Los piratas eran noticia vieja, los héroes, por otro lado, vendían más ejemplares del periódico. Los marines también estaban frustrados porque Morgan hizo eso, pero no pudieron hacer nada. Declarar repentinamente que un héroe era un pirata, que en realidad era el nieto del héroe de Maine, fue un poco preocupante para ellos. Aunque eso no significaba que no pudieran simplemente inventar cosas falsas sobre él y declararlo pirata. No sería el primero en ser declarado pirata de esa manera. Aún así, Luffy era una comidilla cada vez mayor tanto en los marines como en los grupos piratas. Diablos, incluso los revolucionarios se sorprendieron cuando descubrieron que su jefe tenía un niño que jugaba al héroe en los mares. Y a cierta rubia realmente le dolía la cabeza por eso. Quien además resultó ser el segundo al mando del revolucionario. No importa si es un pirata o un cazarrecompensas, lo mataremos. Arlong se burló. No hay manera, un humano de East Blue sería lo suficientemente fuerte como para luchar contra un Gyojin, tenemos que mostrarles su lugar. Muéstranos qué. Dijo una voz, mientras la puerta principal se abría de golpe. Una persona que llevaba un sombrero de paja llegó junto con algunos hombres. Era Luffy entrando con su tripulación. Todo el sonido proveniente del interior de la fortaleza se detuvo mientras miraban la llegada. Todos tenían armas en mano y estaban listos para enfrentarlos. La advertencia de Akan les dio algo de tiempo para prepararse. ¿Quién de ustedes es Arlong? Dijo Luffy aburrido, sabiendo quién es. Ese sería yo, respondió el Gyojin azul claro de pie con su propia espada en la mano. Tenía una nariz como la de un tiburón, dientes de sierra y dientes a juego. Una aleta dorsal sobresalía de su largo y rizado cabello negro y un tatuaje de sol rojo estaba medio oculto por su camisa hawaiana, la marca de su tripulación estaba marcada en su antebrazo izquierdo. ¿Y puedo saber por qué el cazarrecompensas más famoso está aquí? Oh, ¿entonces me conoces? Luffy preguntó con una ceja levantada, pero luego vio el periódico. Tenía el presentimiento de que no quería leer lo que estaba escrito allí. De todos modos, espero que hayas dicho tu última oración, tu última llamada telefónica y tus últimas palabras, porque hoy morirás. Shaa. Arlong se rió y su equipo se unió. Solo Achan observaba nerviosamente la escena. ¿Este patético humano cree que puede derrotarme? Shaa. Arlong y su tripulación sonrieron divertidos a los humanos. Luffy podría ser fuerte, pero tenían la ventaja numérica. 50 Fishman contra la tripulación. Incluso Luffy tuvo que admitir que no creía que fueran tantos. Arlong realmente tenía muchos seguidores. Bueno, parece que incluso Oddie Jones siguió las creencias del hombre. Eres débil, pero Arlong fue interrumpido. Lo siento, pero antes de que hagas un monólogo sobre tus malas costumbres y digas dos frases, quiero hacer un anuncio. Dijo Luffy, agitando su mano hacia Nami. ¿Alguien siente lástima por ella? Ella hizo mucho por ustedes. Y no quiero que mi equipo los mate accidentalmente a ninguno de ustedes cuando podría haber algo bueno en ustedes. El Gyojin miró al chico, antes de que la tripulación se riera más, Arlong estaba un poco enojado porque lo interrumpieron a mitad del discurso. Pero también se rió al escuchar a Luffy. Pero hubo un Gyojin que habló. Lo siento Nami. Dijo Achan, con lágrimas en los ojos. Realmente pensé en ti como un amigo cuando estabas en la tripulación, pero lo siento, ustedes no se lo merecían. Y fue sincero al respecto. Arlong, el resto de la tripulación miraba a Achan con los ojos muy abiertos, antes de que todos parecieran un poco enojados. Ach siempre fue el más suave del grupo. Pero protegeré a mi tripulación, Nami, por favor, llévate a tus nuevos amigos y vete. Arlong y el resto de Fishman miraron a Achan con expresiones enojadas. ¿Por qué uno de ellos le estaba dando una oportunidad a un humano? Convenceré a la tripulación y a Arlong de que abandonen la aldea, pero por favor no. Ahora estaban más enojados porque Achan en realidad pensó que perderían contra los humanos. Y él estaba rogando por ellos, y no al revés. Protegeré a mi tripulación, Nami, por favor, llévate a tus nuevos amigos y vete, dijo Achan, agarrando sus 6 espadas. Arlong y el resto de Fishman miraron a Achan con expresiones enojadas. ¿Por qué uno de ellos le estaba dando una oportunidad a un humano? Convenceré a la tripulación y a Arlong de que abandonen la aldea, pero por favor no. Ahora estaban más enojados porque Achan en realidad pensó que perderían contra los humanos. Y él estaba rogando por ellos, y no al revés.
Arlong era el más enojado de todos y golpeó a Atchan en el costado de la cabeza, haciéndolo estrellarse contra la pared fronteriza. ¿Qué estás diciendo, bastardo? Nosotros, los Gyojin, nunca rogaremos delante de los humanos. ¿Olvidaste cómo esos humanos mataron a Fisher Tiger? En realidad, Luffy sacudió la cabeza un poco decepcionado. ¿No ven la ironía de la situación? Ustedes no son mejores que los nobles mundiales contra los que luchó Fisher Tiger, su complejo de superioridad solo puede rivalizar con esos tontos que viven encima de la línea roja. ¿Qué sabrías? Ladró Kurobi, con los dientes apretados. Estaba furioso por ser comparado con esos cerdos humanos. ¿Qué? Toqué un nervio, ¿no? Luffy dijo, sonriendo. Lo que vas a hacer es llorar por eso. De todos modos, no quiero enseñar lecciones de moral a peces muertos. Luffy dijo. Usopp, saca a Atchan de la batalla. Ponlo a dormir. ¿Por qué a mí? Usopp tropezó, antes de ponerse de pie con el pecho hinchado. Por supuesto yo. Y rápidamente sacó sus revólveres y le disparó a Atchan. Los Gyojin se sorprendieron de que ni siquiera pudieran reaccionar con la rapidez con la que Usopp sacó sus armas. Bueno, Sparky le estaba enseñando el arte del desenfundado rápido. 2 tiros y Atchan el Gyojin quedó fuera de combate. Aunque podría tener el cráneo roto por esos disparos. Los hombres pez eran más duros que el hombre, es por eso que Usopp tuvo que disparar ambos tiros al mismo lugar, pero parecía que el último ataque de Arlong suavizó un poco la cabeza de Atchan. Kobe y Usopp se resistieron un poco, pero endurecieron su determinación. El resto del equipo no reaccionó mucho, pero Nami se sintió un poco triste. No matarán a todos los Gyojin, pero los golpearán a cada uno de ellos hasta dejarlos a una pulgada al borde de la muerte. Es posible que Arlong y su tripulación odiaran a los humanos, pero rara vez mataban, y en su mayoría eran felices siempre que obtuvieran su dinero. Solo unos pocos Fishman, en su mayoría Arlong, mataron. Luffy se aseguró de enumerarlos. No todos merecían morir, pero pocos sí. Y morirían hoy. Hizo que Kobe viera a Luffy bajo una nueva luz. Había visto a Luffy matar antes, pero todas las veces pensó que no era necesario. Pero ahora pensaba lo contrario. Los héroes están ahí no solo para proteger a las personas de los monstruos sino también para matarlos. Ya sean hombres, Gyojin, piratas o incluso marines. Poner a los criminales solo en prisión no funciona, los marines no solo son descuidados, sino que fueron francamente inútiles. Fue aún más evidente cuando estaban en Baratie, escucharon la noticia del capitán Kuro escapando del encarcelamiento. Cabría preguntarse cómo se enteraron en el restaurante. Bueno, mientras se detuvieron en Baratie durante los 6 días. Un día en particular, un barco marino llegó al restaurante a comer y estaban discutiendo cómo Kuro escapó antes de que pudieran llevarlo a Impale Down. También hizo que Kobe viera la realidad de las cosas, Kuro podría seguir y matar a más personas, solo porque no lo detuvieron allí. Ese día, Luffy habría matado a Kuro, si no fuera por Kaya. Mostrar misericordia y lástima hacia algunas personas era tan importante como acabar con algunas personas que necesitaban ser sacrificadas. Esa era la justicia que Kobe quería seguir. Y Luffy lo estaba haciendo, incluso sin saberlo. Usopp también estaba un poco asustado ahora que el capitán Kuro estaba perdiendo. Podría buscar venganza y atacar a Kaya. Pero Luffy prometió detener al pirata antes de ir al Grand Line. En realidad, después de terminar aquí, iban a hacer precisamente eso, lo cual era doble trabajo. Y en cierto modo, también enseñó a todos los miembros de la tripulación que mostrar misericordia a tus oponentes podría morderte más tarde. ¿Qué están esperando para atacarlos? Arlong gritó mientras le contaba al resto de su tripulación. Tenía la hoja de su sierra en la mano. Kiribachi. Ya conoces a los chicos del taladro, dijo Luffy, mirando al Gyojin que corría hacia ellos. Dales infierno. Con eso, retrocedió unos pasos mientras sus compañeros de tripulación cargaban hacia adelante. Empecemos el espectáculo de mierda, dijo Sanji, quitándose la corbata y caminando al frente. Estaba ansioso por patear a algún Gyojin hoy. Lo que estaba haciendo el Gyojin le recordó a Sanji a sus hermanos, y no le gustó ni un poco. Además, no le gustaba especialmente Arlong, porque mató a Nami y a la madre de Nojiko. Conocía el dolor de perder a la madre, toda esta terrible experiencia lo estaba afectando. Y no en el buen sentido. No te adelantes, amor cocinero, sonrió Zoro, antes de arremangarse. Todavía no tenía espadas de repuesto después de que la destruyeran mientras luchaba contra Mihawk. Él hizo crujir sus nudillos, realmente extraño mis espadas. No te preocupes espadachín, podemos comprarlo cuando vayamos a la ciudad maderera.
dijo Jin, mientras mantenía su tonfa especial a su lado. Por ahora, recoge los reemplazables, ojos puestos en los precios, muchachos, dijo Kuina, desenvainando su espada. Se veía bastante elegante con su kimono blanco y su espada blanca. Pero ella les daba un aura de peligro. El gran francotirador Usopp tomará el terreno elevado. Kobe, cúbreme. Usopp dijo corriendo hasta llegar a las puertas destrozadas y se puso a cubierto. Tendré que bañarme después de esto, dijo Kobe con una risa vacilante, tratando de bromear un poco. No le gustaba toda la sangre que necesitaba limpiar de su ropa estos días. Aunque la mayor parte de la sangre no era suya, bueno, se alegraba de que la mayor parte de la sangre no fuera suya. Pero no sabía si eso era algo bueno o malo. Kobe suspiró, en las peleas, bueno, en las últimas 2 veces que peleó contra piratas, Kobe en realidad mató accidentalmente a algunos piratas. Lo cual no fue intencional, pero esta vez, Luffy eligió algunos pescadores que necesitaban ser asesinados. Entonces, el niño se estaba leyendo a sí mismo para saber lo que tenía que hacer. Matar con intención era bastante difícil, pero necesitaba hacerlo. Kobe creía que Luffy no era un hombre que mataría por diversión. Pero Nami sufrió 8 años entre estos monstruos. Se merecían lo que se avecinaba. Sanji fue el primero en saltar hacia adelante, con los pies ya en llamas mientras pateaba la carne de cañón. El diablo Hanbe. Prendiendo llamas con sus patadas. Maldita sea, Kook, murmuró el espadachín de cabello verde mientras recogía una de las espadas esparcidas. Y con un solo golpe derribó a 3 Fishman junto con sus armas. No te apresures. Guarda un poco para el resto de nosotros. Tienes razón, Sanji, comentó el otro hombre, sus armas ahora detenidas revelaron ser tonfa con grandes bolas de hierro en los extremos. Sería decepcionante haber venido hasta aquí en vano. Nosotros también queremos presumir. Por supuesto, Jin también estaba en su cuarto objetivo, sus ataques serían bastante fuertes al romper el cráneo de Fishman. Y por nada lo llamaban el hombre demonio, pues ya tenía una pequeña sonrisa en su rostro como si disfrutara de su trabajo. Entonces tienes que moverte rápido, dijo Kuina alejándose de ellos mientras empuñaba su espada blanca como una serpiente blanca cortando las filas enemigas. Congelando sus heridas junto con los objetivos. El Gyojin gritó mientras caían. Pero estos tipos son, murmuró Kobe mientras terminaba con el tercer Gyojin, con una garra en el pecho. Atravesando los pulmones, el Gyojin viviría, pero estaba fuera. Gruñó sacando sus garras y girando cuando vio sangre en su ropa. Ahora tengo que limpiar la sangre de Fishman. Te mataremos, mocoso. Un Gyojin, con rasgos de atún, saltó sobre Kobe. O al menos lo intentó, hasta que Usopp lo derribó. Oh, gracias, Usopp, dijo Kobe, levantando el pulgar. Usopp le devolvió el gesto. Oye, trae a ese bastardo de nariz larga. Dijo el otro Gyojin, señalando a Usopp. Varios de ellos corren hacia él. No tan rápido. Usopp dijo. Sparky, te elegí. Dijo señalando al grupo de 4 Fishman que corría hacia él. Sparky, que estaba descansando en una pared cercana, puso los ojos en blanco e hizo un gesto con la mano. Olas amarillas salieron de sus manos, ralentizando al Gyojin. Haciendo que al francotirador le resulte más fácil eliminarlos. Usopp sonrió, la fruta del diablo Sparky era increíble. Pudo frenar a los oponentes. Noronomi. Usopp encontró los poderes de la fruta realmente interesantes y se preguntó si podría obtener su propia fruta. Quizás uno que le permitiera ser un mejor francotirador y un valiente guerrero del mar. Sparky estuvo mayormente sentado en este asunto. Sin embargo, estaba disfrutando de la paliza unilateral. Detente ahí, rubia, gruñó Cheu. No pasarás de mí, mastica. Un Fishman de piel azul claro y cabello castaño claro, que tenía un tatuaje de Arlon en su brazo derecho y lo que parecía rubor en sus mejillas. Pistola de agua de 100 disparos con la que disparó balas de agua, todas mortales. Sanji los evadió fácilmente, no por preocupación. Sino porque no quería mojarse el traje. Cállate, cara de pez, y de una patada el Gyojin se hizo amigo mientras le caía humo saliendo de su cara, y sus ojos se pusieron blancos. Frito. Luffy silbó, golpeando casualmente a otro Gyojin mientras comía galletas de arroz. Masticar. Gritó Kurobi mientras corría hacia Sanji. Fishman karate, pero fue cortado por un disparo en la cabeza, que no lo dejó inconsciente del todo, pero sí lo hizo retroceder unos pasos. Un chico de cabello rosado con las garras afuera, corrió hacia él. Seré tu oponente. Con eso saltó hacia Kurobi. El Gyojin en el último momento se alejó rodando.
Fue uno de los pescadores que mató gente mientras estuvo aquí. Entonces Kobe necesitaba acabar con él, pero también era uno de los miembros más poderosos de la tripulación de Arlong. Entonces necesitaba tener cuidado. Sus poderes podrían permitirle sufrir mucho daño, pero este lugar estaba lleno de agua, con una piscina justo al lado. No quería ahogarse aquí mismo. Kurobi, que se había alejado, estaba a punto de levantarse, pero otros dos Gyojin se estrellaron contra su cuerpo y lo estrellaron contra la pared. Estilo de las tres espadas. Onigiri. El espadachín de pelo verde estaba en racha, atravesando a Fishman como un tornado. Finalmente tuvo 3 espadas. Aunque ninguna de ellas era tan resistente como sus armas anteriores. El resto del Gyojin saltó al agua para obtener alguna ventaja sobre los humanos. Pero no les estaba yendo bien. Arlong, que estaba furioso, ahora estaba realmente preocupado pensando que podrían perder. No, negó con la cabeza. No perderá contra otro humano. Nunca más. Miró a Luffy, él era el principal problema. Pero Arlong tenía una manera de lidiar con él. Sanji se paró cara a cara frente a Arlong, quien tenía su espada desenvainada. «Capitán, ¿está seguro? ¿Quiere darme este?» Miró hacia atrás, al chico del sombrero de paja. Luffy, que estaba sentado sobre el cuerpo de 5 Fishman, levantó el pulgar. «Continúa, difícilmente será una pelea para mí», dijo, derribando a un Fishman con una pistola de aire comprimido, que estaba en el agua tratando de dispararle a Luffy con balas de agua. Sanji era fuerte, pero Luffy quería saber qué tan fuerte era. Arlong debería ser una buena pelea para él. En el azul del este, Arlong era bastante fuerte considerando que era de la gran línea. Navegó en su barco con gente como Fisher Tiger y Jinbe. Pero Sanji debería ser más fuerte. «Malditos humanos», gruñó Arlong con una mezcla de furia e incredulidad desde donde miraba enojado a los humanos. Él no lo aceptaría. El Gyojin no perderá aquí, no otra vez. Pero tenía que hacer algo, ya podía ver el sombrero de paja derribando al Gyojin que saltaba al agua con sus dedos. El niño lo llamó balas de aire. Quizás algún tipo de fruta del diablo del viento. Pero su principal preocupación era el humano rubio, también era poderoso. Pero su estilo de lucha, le parecía familiar. No sabía por qué, pero tenía que tener cuidado. Aunque Arlong confiaba en su habilidad, tenía un respaldo en caso de que sucediera algo así. Pero lo estaba guardando para el niño Mario, estaba seguro de que podría llevarse al rubio sin él. «No nos subestimen, humanos». Arlong ladró, tenía su espada en forma de sierra en su costado. «Nunca seremos derrotados por simples humanos». «Luffy», le dijo Jin a Luffy en su siempre respetuosa manera, acercándose a su capitán. «Arlong está solo. ¿Estás seguro de que no quieres llevártelo tú mismo? Tú eres el capitán». Era una tradición de los piratas que solo los capitanes luchaban contra capitanes. Mientras los compañeros de tripulación luchaban contra el resto. «No», respondió Luffy, muy casualmente. «Sanji puede manejarlo, también quiero saber cuál es su habilidad actual, qué tan fuerte es en comparación con los demás, y cómo debo hacer su plan de entrenamiento para el futuro cercano». «Como desee, capitán». Jin asintió brevemente, aceptando tal como estaba. El resto de la tripulación miró a Luffy y parpadeó. Eso era algo extraño, pero aquellos que habían navegado con Luffy durante más de un día sabrían lo serio que era su entrenamiento. Incluso siendo el más fuerte del equipo, él era el que entrenaba más duro. Arrastraría consigo al pobre mono de 6 brazos. Los primeros días pensaron que Sparky estaba al mismo nivel que Luffy en términos de fuerza. Porque el mono pudo seguir el ritmo fácilmente. Pero luego descubrieron que el mono siempre había usado sus poderes de la fruta del diablo para frenar a Luffy. Lo que significa que Luffy estaba usando restricciones sobre sí mismo y sus habilidades. Y eso sin mencionar el hecho de que Luffy tenía un brazalete especial hecho de piedra de mar. Que usaría cuando luchara contra Kuina y Zoro. Luffy se explicó, no te vuelves más fuerte solo soñando, sino trabajando. Su moto era trabajo duro y duro, sea lo que sea. No es de extrañar que fuera tan fuerte. Solo motivó a los demás a entrenar también. Incluso Usopp estaba adquiriendo algunas definiciones visibles de los músculos a partir de sus entrenamientos. Aunque Luffy lo aclaró, era solo él quien quemaba el exceso de grasa y desarrollar músculos tomó tiempo, a menos que aprendiera a Seime y Kikan. No entendieron qué era pero no preguntaron. Luffy los incluiría en su rutina cuando fueran lo suficientemente fuertes. Entonces no era tan extraño que Luffy quisiera ver las habilidades actuales de Sanji. Ni siquiera ellos vieron al cocinero rubio pelear en serio.
Aparte de él, pescando reyes del mar, por supuesto. Pesca bastardo, nunca te perdonaré por lo que les hiciste a Nami y Nojiko. Dijo Sanji, su habitual aire de comedia y calma fue reemplazado por frialdad y furia. Voy a terminar con usted. Veamos cómo lo intentas. Con eso, Arlong cargó primero, blandiendo su gran espada hacia Sanji, quien saltó por encima del columpio, giró por encima de la hoja y le dio una patada en llamas a la barbilla del pescador. Pero Arlong fue el capitán en vano, se recuperó rápidamente y agarró a Sanji por la pierna en llamas y lo arrojó al suelo. Sanji estaba un poco sorprendido pero usó su otra pierna para patear al Gyojin y evitar ser golpeado. Ambos oponentes se miraron. En el breve intercambio quedó claro que, si bien Sanji tenía la ventaja de velocidad, Arlong era un enemigo bastante resistente. La batalla continuó, con Arlong perdiendo. Sanji no solo era más rápido y podía evitar la espada gigante del Gyojin con facilidad, sino que también le estaba dando furiosas patadas al Gyojin, quemándolo con sus llamas. Con otra patada, Arlong se estrelló contra el edificio. Sanji todavía estaba sin un rasguño y casualmente Stab